libro del Apocalipsis capítulo 6 nos habla acerca de los sellos que están por abrirse en el tiempo del anticristo, el reinado de 7 años de tribulación. En el versículo 6 del Apocalipsis capítulo 5 hay unas palabras que dicen: pero no dañes el aceite ni el vino. El día de hoy queremos hablar acerca del significado de estas palabras. Libro del Apocalipsis capítulo 6 versículo 5. Vaya rápidamente conmigo a la palabra del Señor para poder estudiar el día de hoy unas palabras muy importantes. Se nos ha hecho esta pregunta: ¿qué significa? ¿Qué significa no dañes el aceite y el vino en estos tiempos de la gran tribulación? Bien, rápidamente vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 6, versículo 5 para darle el contexto y comenzar a estudiar y escudriñar la bendita palabra del Señor Jesucristo. Bien, dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo y 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El día de hoy quiero hablar sobre estas palabras. Existen muchas interpretaciones sobre ellas. Usted podrá escuchar muchas interpretaciones sobre estas palabras, y el día de hoy yo quiero hablar del significado de ellas. Primero que nada, la pregunta que se nos ha hecho: ¿qué significan estas palabras? ¿Qué quiere decir el Señor cuando dice no dañes el aceite y el vino? Muchos se han enfocado en lo que puede significar en un nivel espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos se han enfocado en lo que puede significar espiritualmente, o en qué forma estará ligada a las personas de aquel tiempo que puedan vivir en la gran tribulación. Porque quiero decirle, mi amado amigo y hermano que me está escuchando, que vendrán tiempos difíciles, el tiempo más difícil sobre el mundo, sobre la humanidad. Cristo lo dijo, que se aproximará una gran tribulación y que no ha visto nada igual sobre la faz de la tierra. Así que estas palabras que estamos leyendo el día de hoy tienen que permanecer lo más que se pueda en su contexto. Quiere decir que estas palabras se tienen que estudiar conforme al tiempo en el que parecen, y ellas pertenecen al tiempo de la gran tribulación. ¿Qué simbolismo tiene el aceite y el vino? Bueno, existen muchos simbolismos. Algunos interpretan el aceite y el vino como una bendición de parte de Dios. El aceite que está hablándose aquí, algunos lo han interpretado como el aceite de la unción. Alabado sea el nombre de Jesús. Algunos hablan del vino como la sangre de Cristo. Es más, algunos han interpretado estas palabras como que se está dirigiendo al mismo evangelio del Señor Jesús, de que no será dañado en esos tiempos. O sea, que existen muchas y muchas interpretaciones si intentamos indagar en lo que puede significar el aceite y el vino. Pero yo quiero enfocarme, mi amado hermano, amigo que me está escuchando y que quiere usted aprender más acerca de la palabra del Señor y ver otro punto de vista del que ya usted conoce, porque estoy seguro que ya ha escuchado muchas interpretaciones acerca de este pasaje bíblico. Yo quiero enfocarme en lo que esto realmente significará o hará en su tiempo, en su momento, en el tiempo de la gran tribulación. Para eso quisiera que usted me tenga un poco de paciencia, y quiero hablarle acerca del contexto, como ya hemos leído anteriormente la palabra del Señor.
Estas palabras forman parte de los primeros 4 jinetes o los 4 primeros sellos que son abiertos en el libro del Apocalipsis. Usted conoce bien y sabe muy bien que cuando comience la gran tribulación, los 7 sellos serán abiertos y estos sellos representan la gran ira de Dios, representa cada etapa y cada juicio que el Señor va a ir trayendo a través de estos 7 años del reinado del Anticristo. Se abre el primer sello y usted conoce bien la palabra del Señor. Es aparecido un caballo blanco, la famosa paz mundial liderada por el Anticristo, el primer sello, el primer caballo, el primer jinete, y ahí vemos lo primero que sucederá para dar inicio a la gran tribulación es el Anticristo y su paz mundial, una paz falsa. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, versículo 2. Después de esto viene el segundo sello. La paz es quitada. La paz que el Anticristo había promovido es quitada rápidamente a través de guerras. El segundo sello se abre y entonces vemos que hay guerras. Apocalipsis capítulo 6, versículo 3 y 4. Y estos son los 2 primeros sellos, los 2 primeros jinetes y los 2 primeros caballos. Después de esto está la pregunta que hoy queremos hablar y es el tercer sello. El tercer sello se abre y como lo hemos leído anteriormente, este capítulo 6, versículo 5, empieza a hablarnos acerca del tercer sello y también del tercer caballo. Es un caballo negro. El jinete que lo montaba traía una balanza en su mano. Eso quiere decir que los precios aumentarán, que habrá una hambruna debido a los precios. Usted sabe bien que después de las guerras, a veces en los lugares donde existen esas guerras, lógicamente la vida cobra otro rumbo debido a la escasez de comida. Así que habrá muchas guerras en diferentes países, en diferentes lugares, ocasionando que los productos suban de precio. Este caballo negro representa una hambruna total porque muchos productos serán quitados. El tercer jinete, el caballo negro, asociado con el hambre por causa del aumento de los precios de los alimentos básicos, como es el trigo y la cebada, aunque el aceite y el vino también eran alimentos básicos en el Antiguo Testamento. Muchos comentaristas consideran el aceite y el vino artículos de lujo para el tiempo del Anticristo. Pero anteriormente yo quiero decirle que el vino y el aceite formaban parte de lo que es los productos esenciales para el alimento de una persona común. En la antigüedad el aceite y el aceite de oliva y el vino eran alimentos básicos de la dieta mediterránea junto a los cereales, como lo indica, por ejemplo, libro de Deuteronomio capítulo 11. Y recogeréis tu grano, tu vino y tu aceite. Quiere decir que estos productos formaban parte de lo básico y de una bendición de parte de Dios. Y está hablando lógicamente al pueblo de Israel, pero todo aquel que se convierte al Señor y busca sus caminos en obediencia. Y Él dice, yo daré que estas cosas no les falten a ustedes. Miren nada más. Vamos a ir a Oseas capítulo 2 versículo 21. Dice así la palabra del Señor: en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Miren nada más, aquí Dios está una vez más hablando de los productos básicos que está el Señor prometiendo dar como una muestra de bendición y de misericordia. En ocasiones el Señor hace estas cosas por misericordia en medio de su ira. Así que simplemente para traerle a usted a la mente un punto de vista en el cual tal vez usted no había meditado. Bien, en aquellos tiempos que estamos hablando, en el tiempo de la gran tribulación, estos productos, muchos de estos productos
Los precios serán muy altos, precios del jitomate, del chile, de la cebolla, todo lo que usted pueda pensar serán muy altos. Las personas a lo mucho que podrán comprar será el trigo y la cebada. Esta hambruna será tan terrible en los últimos tiempos, mis amados hermanos. Sin embargo, el aceite y el vino estarán disponibles. Algunos dicen que estarán disponibles, pero que serán pero muy caros. Si una persona en aquellos tiempos no va a poder comprar, no va a poder ganar lo suficiente para poder comprar el trigo y la cebada, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, no va a poder tener el dinero para comprar el aceite y el vino. Pero quiero llevarlo a la palabra del Señor, porque quiero que usted vea que el contexto de las palabras no especifican eso. Lo que dice la palabra del Señor es así en el versículo 6. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite y el vino. Quiere decir que aunque ciertamente todos los productos van a subir de precio, y lo más barato que son los cereales, que es la cebada, que es el trigo, aún así todo esto será tan caro, pero dice aquí la palabra, pero el vino y el aceite no será afectado. ¿Qué quiere decir eso? Algunos han sugerido que el vino y el aceite será mucho más caro que la cebada y el trigo, pero la palabra del Señor dice que no serán dañados. Quiere decir que todos estos productos van a subir de precios, pero el vino y el aceite no subirá tanto como lo tienen los demás. Ahora, como dije al principio, una persona común no podrá sobrevivir tan fácilmente solamente con aceite y vino. ¿Por qué razón entonces Dios permite que el aceite y el vino no sean dañados, pero sí todo lo demás? Porque aunque el aceite y el vino se convierten en alimento en estos últimos tiempos, y ciertamente una persona puede nutrirse de estos alimentos, porque ciertamente en ellos la persona puede adquirir ciertas calorías y ciertos minerales y ciertas vitaminas. Existen en estos, y usted puede averiguar sobre los beneficios nutritivos del aceite y del vino. Se va a dar cuenta que ciertamente le va a brindar al cuerpo del ser humano un poco más para que pueda resistir en estos últimos tiempos. Así que esto es una señal de la muestra de la misericordia de Dios sobre su pueblo, aún en medio de la gran tribulación. Yo quiero que usted vea el contexto de esto. Esto no es espiritual. Yo sé que usted puede tomar esto y hacerlo espiritualmente, pero yo quiero que usted aprenda a estudiar y a comprender la palabra de Dios tal como está en su contexto. Y aquí en el contexto está hablando de comida, de alimentos. Sí, mi amado hermano, en aquellos tiempos habrá tanta gente enferma, habrá tanta gente dolida, habrán algunos que serán perseguidos, golpeados, habrá enfermedades, habrá tantas cosas. Y el Señor, al dejar el vino y el aceite, también está dejando algo para que las personas puedan aliviarse, puedan curarse, porque en el tiempo antiguo el vino y el aceite eran productos que se utilizaban para poder sanar enfermedades, heridas, hinchazones. Gloria al nombre del Señor Jesús. Una muestra de eso lo vamos a ver en la parábola que Jesús contó en Lucas capítulo 10, versículo 34. Voy a leer solamente un versículo por cuestiones de tiempo. Lucas 10, 34, acerca de la parábola del buen samaritano. Dice así la palabra del Señor: y acercándose, bien vendó sus heridas, y echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y lo cuidó
y cuidó de él. ¿Qué quiere decir? Que Dios permitirá en su infinita misericordia en aquellos tiempos tan terribles que haya este vino y este aceite, no solamente en forma de alimento, sino que también le darán un uso en una forma para sanar y curar enfermos, para sanar y curar heridas de personas, porque recuerden que está comenzando la gran tribulación. Mi amado hermano, esos tiempos que vendrán sobre la tierra son tan terribles, mi amado hermano. Por eso es que hoy en día los predicadores, los maestros, todo aquel que habla de la palabra del Señor está tratando de hacer conciencia a un pueblo que tal vez no se pone a meditar que el tiempo del anticristo serán tiempos terribles. Y incluso hoy aquí estudiando esta palabra tratamos de hacerle conciencia de que aquellos tiempos serán terribles, aunque Dios en medio de su ira muestra su misericordia. Miremos allí otro ejemplo también, es el que nos da Timoteo capítulo 5, primera de Timoteo capítulo 5 versículo 23, donde dice: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Este es el otro ejemplo que queremos hablar acerca de cómo el aceite y el vino eran utilizados como algo, como medicina, como algo medicinal para sanar heridas, para sanar daños estomacales. ¿Te imaginas? En aquel tiempo va a haber tanta gente que no va a comer por días, va a haber tanta gente muriendo de hambre, va a haber tanta gente que no va a poder alimentarse, que lo único que le van a dar va a ser un poco de aceite, un poco de vino, para que pueda él salir hacia adelante, para que pueda resistir en lo que le consiguen también un poco de cebada o un poco de trigo por aquí y por allá. Mi amado hermano, estamos hablando de tiempos tan difíciles donde un gran caballo negro con una balanza en su mano nos habla acerca de esa gran hambruna por causa de los productos que serán muy altos, muy caros. La mayoría de las personas no alcanzarán a comer, harán largas filas tratando de poder conseguir un poco de alimento, pero no alcanzarán. Y sin embargo, Dios en su infinita misericordia le dice al caballo negro: pero no dañes el aceite ni el vino, por el amor que Él tiene por las almas, esperando que en aquellos tiempos alguien pueda recapacitar y volverse al Señor. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué quiso decir el Señor cuando vemos que dice: pero no dañes el aceite y el vino? Vemos ahí la misericordia de Dios. Vemos ahí la misericordia de Dios. Dios proveerá, aunque sea un poco, para que las personas que no alcanzan a comprar el trigo, que no alcanzan a comprar la cebada, puedan por lo menos sostenerse un poquito más para poder sobrevivir. Hermano, la situación será tan tremenda y tan difícil. Es difícil de poder imaginar esa situación, al menos que usted le eche un ojo a los lugares más pobres del mundo. Pero en medio de todo eso, el Señor dice en su infinita misericordia: no dañes el aceite y el vino. Ahora bien, existen muchas interpretaciones, como dijimos, acerca de lo espiritual. En lo espiritual, ¿qué pudiera yo decirle? Ya le he hablado acerca de lo que esto puede significar en el contexto del estudio bíblico, de acuerdo a lo que está escrito en la palabra del Señor. En medio de tiempos difíciles, las cosas buenas del Señor deben de prevalecer. En momentos tan críticos y difíciles de nuestras vidas, aún las cosas que son del Señor deben de prevalecer. Debe de permanecer el amor, la fe, la esperanza, la confianza en Dios. Debe de permanecer el Espíritu Santo en nuestras vidas. Debemos de permanecer
Nos llama el Señor a permanecer firmes, aleluya, y que las cosas buenas que Dios ha puesto en nuestros corazones, en nuestras vidas, no sean afectadas, no sean dañadas por cuestiones exteriores que suceden a nuestro alrededor. Así que hay una esperanza. No dañes el aceite ni el vino que Dios ha puesto en ti y sobre ti.